¿Qué harías si un hombre moribundo se desplomara justo en la puerta trasera de tu casa? Meline le dio a un extraño sangrando su último plato de sopa, sin tener idea de que acababa de salvarle la vida al jefe criminal más despiadado de todo Chicago. Ahora él le debe la vida, y viene a cobrársela. El viento amargo que soplaba desde Yago, Michigan era del tipo de frío que se te mete directo hasta los huesos. Meline Foster se apretó más el abrigo del anaraído alrededor de sus hombros anchos, su aliento formando nubes espesas y blancas en el aire de noviembre. A sus 28 años, Meline era una mujer grande. Cargaba un peso considerable que la convertía en blanco de miradas crueles y prolongadas en el metro, y de burlas despectivas. Estaba acostumbrada a ocupar espacio físico mientras se sentía, al mismo tiempo, completamente invisible. Los pies le palpitaban con un dolor sordo y rítmico. Acababa de terminar un brutal doble turno de 14 horas, pasando directamente de trapear pisos en una oficina corporativa del centro, a servir café tibio en el restaurante de Ali. Mientras caminaba arrastrando los pies por la banqueta agrietada, hacia su apartamento en planta baja sobre la avenida Riñe, el estómago le dio un rugido violento y hueco. Meline se moría de hambre. No era el hambre casual de alguien que se había saltado una comida. Era el dolor punzante y carcomedor de la pobreza crónica. Después de la larga batalla de su madre contra el cáncer, Meline había quedado enterrada bajo una montaña de deudas médicas. Cada uno de sus pagos era embargado agresivamente por agencias de cobranza implacables. Tenía exactamente $3. $14 en su cuenta de cheques. Al abrir el cerrojo de su apartamento apretado y helado, Meline ni se molestó en prender las luces del techo. No podía pagar la electricidad. Caminó directo hacia su despensa escasa y sacó todo su patrimonio en comida. Una sola lata abollada de sopa genérica de pollo con fideos, y una corteza reseca de pan de masa madre. Esta era su última comida hasta el viernes. Y apenas era martes. Vertió la sopa cuajada en una cacerola rayada, encendiendo la estufa de gas a fuego bajo. Mientras el caldo empezaba a calentarse, llenando la pequeña cocina de un aroma salado y sabroso, Meline cerró los ojos, dejando que se le hiciera agua a la boca. Golpe seco. Los ojos de Meline se abrieron de golpe. El sonido había venido del callejón, justo contra su puerta trasera de acero reforzado. Golpe seco. Un rasguño. El corazón le martilleó contra las costillas. Esa parte de Chicago no perdonaba a nadie. Los robos con violencia eran comunes, y como mujer que vivía sola, tenía que tener mucho cuidado. Agarró un pesado sartén de hierro fundido del escurridor, caminó de puntitas hasta la puerta, y presionó la oreja contra el metal helado. Escuchó un jadeo húmedo y entrecortado. No sonaba como una amenaza. Sonaba como un animal moribundo. Con cautela, Meline abrió el cerrojo y entreabrió la puerta apenas unos centímetros. El resplandor del poste de luz del callejón caía sobre una figura enorme, desplomada contra su pared de ladrillo. Era un hombre vestido con un traje de lana color carbón, hecho a la medida, que rápidamente se estaba tiñendo de un negro brillante y resbalosó en el costado izquierdo. Meline jadeó, dejando caer el sartén con un estruendo. La cabeza del hombre se ladeó hacia ella. Su rostro estaba pálido, el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor, a pesar del frío helado. «Ayuda», dijo él con voz ronca, apenas un susurro áspero. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo Meline, la voz temblándole mientras se palpaba los bolsillos buscando su teléfono barato de prepago. El hombre, de repente, se lanzó hacia adelante, su mano ensangrentada y enguantada aferrándose a la muñeca gruesa de ella con una fuerza desesperada y sorprendente. No siseó él, sus ojos oscuros clavándose en los de ella con una intensidad aterradora. «Nada de policías, nada de hospitales. Van a terminar el trabajo. Por favor». Meline se le quedó mirando. La lógica le gritaba que cerrara la puerta de golpe, le pusiera seguro, y llamara al 911. Pero al mirarlo, no vio a un criminal peligroso. Vio a un ser humano desangrándose sobre el concreto helado. Meline había pasado toda su vida siendo ignorada cuando estaba sufriendo. No podía hacerle lo mismo a otra alma viviente. «Está bien», respiró ella. «Está bien, suéltame. Te voy a meter». Él le soltó la muñeca y se desplomó hacia atrás. Meline se agachó, sujetándolo por debajo de los brazos. Era increíblemente pesado, puro músculo denso.
Pero Meline no era una mujer frágil. Usó su peso considerable y su fuerza de palanca, gruñendo mientras lo arrastraba a través del umbral, sus costosos zapatos de piel raspando contra ella y no lo barato de ella. Cerró la puerta de una patada y le puso el seguro. Bajo la luz cruda de la cocina, el daño era espantoso. Una bala le había atravesado el costado, justo arriba de la cadera. Meline corrió a su baño, agarrando sus únicas toallas limpias, una botella de alcohol para friccionar, y un rollo de gasa resistente que había guardado de la enfermedad de su madre. Esto va a arder, le advirtió, arrodillándose junto a él en el piso. Él no soltó ni un sonido mientras ella le vertía el alcohol sobre la herida, aunque la mandíbula se le trabó con la fuerza suficiente para partirse los dientes. Meline trabajó rápido, sus manos grandes y capaces sorprendentemente delicadas. Empacó la herida con firmeza, aplicando presión intensa hasta que finalmente el sangrado empezó a disminuir, y luego enrolló la gasa apretadamente alrededor de su cintura para mantener el vendaje improvisado en su lugar. Para cuando terminó, estaba sudando, y le temblaban las manos. El hombre estaba semiconsciente, temblando con violencia por la pérdida de sangre y el shock. «Necesitas comer», susurró Meline. «Necesitas energía». Se puso de pie y caminó hacia la estufa. La sopa burbujeaba suavemente. Su estómago soltó otro rugido agresivo y doloroso. Miró el único tazón de sopa. Se le hizo agua a la boca con tanta intensidad que le dolió. Era su última comida. Si se la daba a él, se quedaría con nada más que agua de la llave durante 3 días. Meline volvió a mirar al extraño, temblando en su piso. Sin pensarlo 2 veces, sirvió la sopa en un tazón, agarró una cuchara, y se la llevó. Le levantó la cabeza con suavidad, recostándola contra su regazo suave y mullido. «Toma», lo animó. «Trague esto». Él parpadeó, mirándola hacia arriba, sus ojos oscuros nublados, pero reconociendo su rostro. Ella lo alimentó lentamente con el caldo tibio, cucharada por cucharada. Él comió con desesperación, sus manos temblorosas subiendo para sujetar las de ella y estabilizar la cuchara. Devoró la sopa y el pan reseco, mientras el propio estómago de Meline se retorcía de agonía. Cuando el tazón se vació, él dejó que su cabeza descansara por completo contra los muslos de ella. La miró hacia arriba, mirándola de verdad. No la miró con la mezcla habitual de lástima y asco a la que ya estaba acostumbrada por parte de los hombres. La miró como si fuera un ángel descendiendo del cielo. «¿Por qué?», susurró él. «¿Por qué me ayudas?» «Porque estás sufriendo», dijo Meline con sencillez, apartándole un mechón húmedo de cabello de la frente. «¿Cómo te llamas?» «Meline». «Meline», repitió él, saboreando las sílabas. «Yo soy Vincent». «No voy a olvidar esto, Meline». El agotamiento finalmente la venció. Meline se desplomó contra los gabinetes de la cocina, cayendo en un sueño profundo y sin sueño sobre el piso frío, montando guardia sobre el extraño que sangraba. Cuando la luz de la mañana finalmente atravesó sus ventanas polvorientas, despertó de golpe. El lugar en el piso junto a ella estaba vacío. Vincent se había ido. La única evidencia de que alguna vez estuvo ahí era una toalla manchada de sangre, doblada cuidadosamente sobre su mesón, y un solo mancuernilla de oro pesado, dejada deliberadamente junto a su tazón vacío de sopa. Pasaron 4 días, y Meline andaba con las reservas en cero. El hambre había pasado de ser un dolor punzante a un mareo sordo y constante. Había sobrevivido con agua de la llave y medio bagel desechado que había rescatado a escondidas de la charola de platos sucios del restaurante. Su vida, ya de por sí un frágil castillo de naipes, se estaba derrumbando rápidamente. Esa mañana, su gerente en el restaurante de Ali, un hombre cruel y calvo llamado Ken, la había sorprendido comiéndose un puñado de papas fritas sobrantes del plato de un cliente. En lugar de mostrar ni una pizca de empatía, se había burlado de ella. «Parece que ya tuviste suficientes papas para toda una vida», gordita, se había mofado Ken en voz alta, frente a las demás meseras. «Estás despedida». «Ver». Humillada, hambrienta, y conteniendo las lágrimas, Meline había caminado los casi 5 kilómetros de vuelta a su apartamento bajo la lluvia helada, para ahorrarse el pasaje del autobús. Y para colmo, ese día era el 1 del mes. Se vencía la renta. Su casero, el señor Henderson, era un notorio explotador de inquilinos, que ya la había amenazado con desalojarla si se atrasaba ni siquiera un día.
Se acercó a su edificio con el corazón pesado, preparándose para encontrar el aviso de desalojo pegado en la puerta. En cambio, se encontró al señor Henderson parado en el pasillo, sosteniendo torpemente un calentador eléctrico nuevecito. Cuando la vio, el color se le drenó completamente del rostro. Se veía absolutamente aterrorizado. Señorita Foster, tartamudeó Henderson, prácticamente haciendo una reverencia mientras ella se acercaba. Yo. Noté que su calefactor estaba descompuesto. Le compré uno nuevo. Modelo premium. Meline parpadeó, secándose la lluvia fría de los ojos. Señor Henderson, yo. No tengo la renta hoy. Perdí mi trabajo, y la renta, la interrumpió Henderson, la voz quebrándosele una octava más alta. Miraba nerviosamente hacia el pasillo, como si esperara que un francotirador lo eliminara en cualquier momento. Por favor, señorita Foster, no me insulte. Su renta está pagada. Pagada por completo por los próximos 5 años. Por favor, si necesita cualquier cosa, solo llámeme. Que tenga un excelente día. Dejó caer el calentador a sus pies y prácticamente salió corriendo por el pasillo. Meline se quedó paralizada del shock. Cargó el calentador hacia adentro, la mente dándole vueltas. Cuando abrió la puerta, jadeó, su pequeña cocina estaba completamente transformada. Apilada sobre el mostrador, y desbordándose hacia su pequeña mesa de comedor, había enormes bolsas de papel café de una tienda orgánica de lujo. Había panes artesanales frescos, quesos importados, carnes de alta calidad, una caja enorme de verduras frescas, y todo un paquete de agua embotellada cara. Meline se acercó lentamente a la mesa. Justo en el centro, había un sobre. Adentro había un fajo grueso y crujiente de billetes de $100, y una nota corta escrita en una caligrafía elegante, por la sopa. Meline se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro mientras sollozaba. Era una mezcla de alivio absoluto y puro terror. Vincent, el hombre que sangraba. ¿A quién exactamente había traído a su casa? Su alivio, sin embargo, duró muy poco. Más tarde esa noche, Meline se abrigó con su abrigo para sacar la basura al contenedor del callejón. Al lanzar la bolsa, una mano pesada la agarró por la espalda del abrigo, azotándola con violencia contra la pared de ladrillo. Meline gritó, el aire escapándosele de los pulmones. Parado sobre ella estaba Tommy Gallagher, un prestamista clandestino de bajo nivel y muy violento, que tenía en su poder la deuda que su madre había dejado. Tommy estaba flanqueado por 2 matones enormes. Hola, gordita, se burló Tommy, soplándole humo de cigarro en la cara. Me has estado ignorando las llamadas, Meline. Me debes $4,000. ¿Hoy? Tommy, por favor, jadeó Meline, aterrorizada. Lo tengo. De verdad lo tengo, en efectivo. Solo déjame ir por él. Cállate, le ladró Tommy, presionándole el antebrazo contra la garganta. Su peso extra no le sirvió de nada para protegerla de la fuerza cruda y violenta de él. Estoy cansado de tus excusas, cerda. Me voy a llevar mi dinero, y después mis muchachos aquí te van a enseñar una lección sobre el respeto. Meline cerró los ojos con fuerza, las lágrimas corriéndole por las mejillas, preparándose para el golpe inevitable. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, el ronroneo bajo y poderoso de un motor de lujo llenó el callejón angosto. Los faros los cegaron. 3 camionetas negras y blindadas habían bloqueado ambos extremos del callejón. Las puertas se abrieron al unísono. Salió una docena de hombres. Vestían trajes negros a la medida, moviéndose con una precisión silenciosa y aterradora. El inconfundible clic metálico de rifles de alto poder siendo amartillado resonó en el aire húmedo. Tommy se quedó congelado. Su brazo cayó del cuello de Meline. Su sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una expresión de horror puro y absoluto. La multitud de hombres armados se abrió. Adelantándose hacia la luz tenue del callejón estaba Vincent. Ya no era el hombre desangrándose y desesperado, con el traje arruinado. Llevaba puesto un abrigo azul medianoche impecable. Se movía con la gracia letal y depredadora de un cazador supremo. Su rostro era una máscara de autoridad fría e implacable. Señor Moretti, tartamudeó Tommy, las rodillas literalmente chocándole entre sí. Retrocedió tambaleándose, alejándose de Meline.
Yo. Yo no sabía que usted andaba por este vecindario. A Meline se le heló la sangre. Moretti. Hasta ella, una simple mesera que evitaba las noticias, conocía ese nombre. El sindicato Moretti controlaba todo, desde los muelles hasta los políticos de Chicago. Él era un fantasma. Un monstruo. Vincent ni siquiera miró a Tommy. Sus ojos oscuros pasaron por completo al prestamista, aterrizando en Meline. La frialdad de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una extraña y feroz suavidad. Caminó lentamente hacia ella. Tommy y sus matones se apresuraron a pegarse contra los contenedores de basura, desesperados por quitarse de su camino. Vincent se detuvo justo frente a Meline. Extendió la mano, sus dedos enguantados trazando con suavidad la marca roja que el antebrazo de Tommy le había dejado en el cuello. ¿Te lastimó, Meline?, preguntó Vincent. Su voz era tranquila, pero exigía el silencio absoluto de todo el callejón. No, no, susurró ella, temblando. Vincent finalmente giró la cabeza para mirar a Tommy. La temperatura del callejón pareció caer 20 grados. Enzo, dijo Vincent con calma, sin alzar la voz. Un hombre alto, con el rostro lleno de cicatrices, salió de las sombras. Sí, jefe. Esta rata la tocó, dijo Vincent, la voz goteando una intención letal. Quítenle todo lo que tiene, y después rómpanle las piernas. Si lo vuelvo a ver en este código postal otra vez, métanlo al lago. No, por favor, señor Moretti, gritó Tommy mientras Enzo y otros dos hombres lo agarraban, arrastrándolo, pateando y gritando hacia la parte trasera de una camioneta. Vincent volvió a mirar a Meline. Tomó su mano grande y temblorosa entre las suyas, inclinando ligeramente la cabeza mientras le presionaba un beso sobre los nudillos. La reverencia absoluta de ese gesto hizo que a Meline se le detuviera el corazón. Me alimentaste cuando tú misma te morías de hambre, dijo Vincent con suavidad, sus ojos oscuros ardiendo dentro de los de ella. Le mostraste piedad a un monstruo. Desde este día en adelante, Meline, nunca más vas a pasar hambre. Nunca más vas a tener frío, y cualquiera que te haga sentir menos que la reina que eres, me va a responder a mí. La vida de Meline se transformó a una velocidad vertiginosa. Vincent Moretti, un hombre que gobernaba el bajo mundo de Chicago con puño de hierro, no lidiaba con medias tintas ni sugerencias corteses. En apenas unas horas de su dramática intervención en el callejón, un equipo de hombres silenciosos y eficientes había empacado sus escasas pertenencias. La reubicaron de su apartamento helado y deteriorado en planta baja, a un penthouse enorme y con seguridad de alto nivel, que daba hacia el horizonte reluciente del centro de Chicago. Ella al principio había protestado, argumentando con fuerza que no pertenecía a su mundo extravagante y peligroso, pero Vincent había sido completamente inflexible. Parado en su cocina apretada, sus ojos oscuros la habían clavado en su lugar. Mis enemigos ya saben de ti, le había dicho, la voz un mandato bajo y áspero que no admitía ningún argumento. Me mostraste piedad, y en mi mundo, la piedad es una vulnerabilidad. Van a tratar de usarte para llegar a mí. Estás bajo mi protección ahora, Meline, y yo protejo lo que es mío. El penthouse era una fortaleza de mármol, vidrio y acero. Y sin embargo, por dentro estaba diseñado exclusivamente para su comodidad. Su nuevo closet era un despliegue abrumador de ropa hecha a la medida, meticulosamente confeccionada para favorecer su figura de talla grande. Había sedas verdes esmeraldaricas, suéteres suaves de cachemira, y pantalones de vestir perfectamente ajustados que la hacían sentir elegante en lugar de torpe. Por primera vez en toda su vida, no se veía obligada a encogerse a sí misma para caber en una sociedad que despreciaba abiertamente su tamaño. Vincent, simplemente, hacía que el mundo se expandiera para adaptarse a ella. Y sin embargo, a pesar del lujo, se sentía como una impostora. Una noche, mirando su reflejo en el enorme espejo de piso a techo del baño, se recorrió con una mano temblorosa las curvas suaves y pesadas de su vientre, y las líneas gruesas de sus muslos. No era más que una mesera de restaurante que compraba ropa en liquidaciones de tiendas de segunda mano. Vincent estaba rodeado por la élite de la ciudad, socialites delgadas y elegantes que se movían como panteras. Estás pensando demasiado fuerte, murmuró la voz profunda de Vincent desde la puerta, sacándola de su espiral de inseguridades. Él estaba recargado casualmente contra el marco, recién llegado de lo que vagamente había llamado una reunión de negocios. Se había quitado el saco del traje,
la corbata de seda floja alrededor del cuello, y una mancha tenue de algo oscuro, que Meline decidió ignorar deliberadamente, le manchaba el puño. Meline bajó la mirada, cruzando instintivamente los brazos sobre su vientre, en un gesto defensivo y protector. No pertenezco aquí, Vincent. Mírame. Tus asociados. Susurran cuando creen que no puedo escucharlos. Se preguntan por qué la cabeza de la familia Moretti guarda en su penthouse impecable a una mujer que se ve como yo. La expresión de Vincent se oscureció al instante, una sombra aterradora cruzándole las facciones apuestas. Cruzó el piso de mármol frío entre estancadas largas y depredadoras. Sus manos cálidas y ásperas se extendieron, con suavidad pero con firmeza, descruzándole los brazos. No la miró con la lástima o la fetichización cruel que había soportado de otros hombres en el pasado. La miró con una adoración pura, sin adulterar. Que susurren, ordenó él en voz baja, sus pulgares trazando la línea suave y delicada de la mandíbula de ella. En mi mundo, todos están constantemente hambrientos, Meline. Se mueren de hambre por poder, por dinero, por sangre. Son bordes filosos, cálculos fríos, y veneno. Pero tú eres calidez. Me diste tu última comida cuando tú misma te estabas muriendo de hambre. Eres lo único real y tangible en una ciudad de fantasmas. Tu suavidad es mi santuario, mi única paz. Se inclinó, presionando un beso suave y prolongado en la frente de ella, antes de dar un paso atrás. Su tono se volvió mortalmente serio. Además, si vuelvo a escuchar un solo susurro sobre tu valor, personalmente le voy a cortar la lengua a los hombres que lo digan. Meline se estremeció, atrapada entre la realidad aterradora de su reputación monstruosa, y la seguridad absoluta y profunda que sentía cada vez que estaba envuelta entre sus brazos. Pero la ilusión de una seguridad perfecta era, por naturaleza, frágil en la mafia. La traición, cuando finalmente llegó, vino de dentro de la propia casa. Dominique, el segundo al mando de Vincent, despiadadamente ambicioso, había ido acumulando un resentimiento creciente ante la repentina distracción de su jefe. Para un hombre como Dominique, cuya única religión era la violencia y el beneficio, Meline era un riesgo evidente. Era una debilidad patética que hacía que la temida familia Moretti se viera increíblemente blanda ante sus rivales más amargos, el sindicato ruso. Si Vincent Moretti podía ser puesto de rodillas por una mesera con sobrepeso, salida de los barrios pobres, entonces ya no era apto para liderar la organización. Dominique orquestó en silencio un pacto traicionero. Cerró un trato secreto por canal oculto con los rusos. Dominique bajaría la seguridad del penthouse y entregaría a Meline para atraer a Vincent hacia una emboscada. A cambio, una vez que eliminaran a Vincent, Dominique tomaría el control total del imperio Moretti, negociando un tratado de paz lucrativo con los rusos. Era un plan impecable y a sangre fría. Sucedió un jueves por la noche, en medio de una nevada violenta. Vincent había sido llamado urgentemente a los muelles de embarque para una reunión de emergencia. Una crisis fabricada, cuidadosamente diseñada por Dominique para separar al jefe de su santuario. Meline se quedó sola en el enorme penthouse, supuestamente protegida por dos guardias fuertemente armados, apostados afuera del elevador privado. Estaba sentada en la sala enorme, leyendo una novela junto a la chimenea, una manta suave de cachemira sobre las piernas, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. La tormenta rugía afuera, lanzando copos de nieve helados contra los cristales reforzados, creando una falsa sensación de aislamiento absoluto. Justo había pasado la página cuando el primer disparo silenciado hizo añicos el silencio pacífico. Meline dejó caer el libro, el corazón golpeándole las costillas con violencia. Las puertas de caoba del penthouse estallaron abriéndose con un crujido de madera astillada. 4 hombres vestidos con equipo táctico oscuro irrumpieron en la habitación, pisando sin ningún cuidado sobre los cuerpos de los guardias neutralizados. Al frente iba Dominique, una sonrisa cruel y satisfecha retorciéndole el rostro afilado. Vaya, vaya, se burló Dominique, su pistola silenciada apuntando directo al pecho de ella. Miren el estado tan trágico de la poderosa familia Moretti, arruinada por completo por un corazón blando y una obra de caridad con sobrepeso. Levántate, cerda. Te vienes con nosotros. Meline se puso de pie lentamente, la mente corriéndole a toda velocidad. Estaba aterrada, sí, pero la vida agotadora que había vivido antes de conocer a Vincent la había forjado en fuego. Había pasado toda su existencia sobreviviendo a hombres crueles y a probabilidades imposibles.
Se negó a acobardarse. Vincent te va a matar, dijo ella, la voz notablemente firme, resonando por toda la habitación cavernosa. Vincent va a estar demasiado ocupado muriéndose en los muelles, rió Dominique con malicia, acercándose para agarrarle el brazo. Ese fue su error fatal. Subestimó su presencia física y su determinación. Dominique estiró la mano hacia ella, esperando por completo a una víctima frágil y llorosa que se desmoronara de miedo. En cambio, Meline aprovechó su peso corporal considerable y la fuerza poderosa de su tren inferior. Dio un paso rápido hacia él, agarrando el cañón caliente del arma y empujándolo con fuerza hacia arriba. El arma se disparó inofensivamente hacia el techo abovedado. Al mismo tiempo, lanzó todo el peso de su cuerpo hacia adelante, estrellando su hombro ancho directamente contra el pecho de Dominique, con la fuerza de un tren de carga. El segundo al mando jadeó cuando 3 costillas se le quebraron bajo el impacto masivo. Se tambaleó hacia atrás sin poder evitarlo, las botas resbalándole sobre el mármol, y se estrelló con violencia a través de una pesada mesa de centro de vidrio, antes de que los 3 pistoleros restantes de los rusos pudieran alzar sus armas para dispararle. La electricidad de todo el penthouse se cortó de golpe. Sumida en una oscuridad total y sofocante, el único sonido fue el timbre repentino y aterradoramente alegre del elevador de emergencia privado llegando. Vincent había regresado. Se había dado cuenta de que la crisis en los muelles era una trampa, y había corrido de vuelta cruzando toda la ciudad. Los siguientes 3 minutos fueron un remolino aterrador de matanza absoluta y sin freno. Las luces de emergencia parpadearon justo a tiempo para que Meline fuera testigo del fantasma de Chicago en su verdadero elemento. Vincent era un torbellino de violencia brutal y calculada. Desmanteló sistemáticamente a los sicarios entrenados, con una eficiencia silenciosa que dejó sangre salpicada por todo el arte moderno y costoso. Cuando los hombres quedaron muertos sobre la alfombra destrozada, Vincent caminó lentamente sobre los escombros, el rostro convertido en una máscara de piedra. Colocó un zapato pesado y bien pulido directamente sobre el pecho quebrado de Dominique, clavando al traidor jadeante contra el piso arruinado. «Olvidaste la primera regla de esta familia», susurró Vincent, sacando su arma. Terminó con Dominique de un solo disparo. La habitación quedó en silencio. Vincent dejó caer su arma, su fachada feroz y monstruosa finalmente resquebrajándose para revelar un pánico crudo y frenético. Corrió hacia Meline, atrayéndola en un abrazo desesperado. «¿Estás herida?», exigió saber, revisándola frenéticamente. «Estoy bien», Vincent logró decir ella, enterrando el rostro en el pecho de él. Lo derribé. Una risa entrecortada, genuinamente asombrada, retumbó profundamente en el pecho de Vincent. «Mujer magnífica», susurró con fiereza. «Eres mi fuerza más grande». Al día siguiente, Vincent convocó una cumbre de las 5 familias. Meline caminó con orgullo a su lado, vestida con un impresionante abrigo carmesí. Vincent sacó la silla a su derecha, el asiento de una igual. «Caballeros», se dirigió Vincent a la sala aterrorizada, sosteniendo la mano de Meline. «Ella es Meline. Es el corazón de la familia Moretti. Cualquiera que la mire con algo que no sea una reverencia absoluta, se va a unir a Dominique bajo tierra». Meline sonrió, apretando con fuerza la mano firme de él. Ya no era invisible. Ya no era víctima de las circunstancias ni de la crueldad. Era Meline Moretti. Era una reina poderosa e intocable, gobernando sobre una ciudad que solía ignorarla por completo. Y finalmente, estaba exactamente donde en verdad pertenecía, por siempre y para siempre. Meline tomó la decisión definitiva al salvar al despiadado jefe de la mafia, Vincent Moretti. Su emocionante viaje, desde un callejón helado hasta gobernar el peligroso bajo mundo de Chicago, demuestra que la verdadera fuerza y la verdadera belleza vienen en todas las formas y tamaños. ¿Qué te pareció la increíble pelea de Meline contra Dominique? Cuéntanos tu momento favorito en los comentarios. Por favor, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete para más historias increíbles de romance y drama de la vida real.